viga es? ¿Cuál viga es? Yo no las tengo anotadas, entonces ocuparía que me la pasara. Es una distribuida y una triangular en el soporte BC. A ver, entonces, pues a ver si la puedes, si tú la tienes, la puedes presentar para verla y ya hacerla. O que nos diga en dónde tiene la duda también para poder resolverla, pues. A ver si la puede presentar. Ah, ok. Sí está bien en las ecuaciones de momento, pero necesito verla porque no la anoté yo ayer, la puse Ahorita en se el la pizarrón presento. y ya no la anoté yo. Entonces, si quieren, pásenmela para hacerla. Ah, ¿esa es? Sí, sería la segunda, Ángel, la de color verde. Ok. A ver, entonces ahorita nomás la anoto aquí y lo hacemos. Sería así. Luego tendría otro aquí. Y luego tiene todo el W y el triángulo así. O al revés. Uy, estaba el triángulo más sencillo, pues por el otro lado. Ahora quítese, espérame un poquito, Muy bien, Ángel. porque se me borró. Listo, listo ya, entonces déjame. Pues nada, así. Esa sería entonces, ocupamos, ocupamos primero las reacciones. A ver si tienen las reacciones. De ahí, y la otra sería así también, pero tendría la puntual aquí. Entonces tendría una reacción acá, otra acá, que sería 3.3 sobre 8. Y no, acá sería 3.3 sobre 8 y acá el 4.7. Así. ¿Cuánto valen las reacciones en la viga con la carga real en esta viga? ¿Alguien las tiene? Son
A mí A me dio 5.773.16. Y CY. El que nos ayude, alguien que la CY. A mí me dio 4.863.33. A ver, ¿alguien tiene valores diferentes o eso les dieron? ¿5.802? ¿En qué es esa? En AY 5.802. A ver, revísenlo. A ver, ahí nos pusieron unos valores. Revísenlos desde ahí, entonces tenemos diferencias. ¿Está Dania? Dania Andrade. Sí, ¿Cómo sigue? más o menos. Ok. A ver, tú, Johnny, alguien que nos ayude con las reacciones. A mí me dan las mismas. ¿Las que están en el pizarrón o las que Sí, están en las que están en el pizarrón. chat? A ver, el que está en el chat tiene otros valores. Tiene 5.802 en AY y 4.833 en CY. Y a ver, entonces los que están en el pizarrón están bien. O más bien, sí les dio eso, pues. Ok. Entonces vamos a suponer que esos están bien. Tú, Manrique, pues revíselos, ¿no? Por favor. A ver dónde está la diferencia, porque sí son diferentes, un poco. Sale, pues entonces mientras, si no, ahorita hacemos las ecuaciones y si le sigue dando lo mismo, pues me dice y lo revisamos. Entonces, Dije, a ver. chequé y los dos dan la misma carga, la misma suma. Como que son proporcionados. Los dos resultados No, dan a la ver. misma carga. Sí, lo que pasa es que si saca este y lo saca diferente, Ajá. le va a cerrar. Sí, sí, sí. Sí, no hay manera pues de comprobar si están bien o están mal, más que escribiendo la ecuación. Así Porque es. si aquí le ponemos 4, este va a cerrar con 6.000. Así es. Entonces, pues ahí es donde está el asunto. Necesitamos verificarlo, pues. Ahorita, si no, ahorita damos una checada. A ver, entonces, ya que están en equilibrio, definimos los estados de carga. Y aquí no hay mucho problema, ¿no? Este es un estado de carga, aquí está el otro estado de carga y el otro es el volado. Entonces, ahí no hay mucho que discutir. Tendríamos una ecuación de momento así, que sería M1, otra ecuación acá que sería M minúscula 1, otra aquí que sería M2 y esta de acá que sería M mayúscula 2. Y esta la hacemos por este lado, que es más sencillo el triángulo por este lado, así. Y entonces sería de esa manera. Esta primera ecuación sería 4.7 octavos de X. Este sería 0 y este sería de X sería 3.3 octavos
de X. Esas serían las ecuaciones de momento para la viga con la carga virtual. Para la viga con la carga real, la viga estáticamente determinada con la carga real, tendríamos entonces que M1 de X sería menos 500 X cuadrada. Luego M2 de X sería, la X va de aquí para acá, así. Entonces sería menos 1000 por X más 1.3 por X más 1.3 sobre 2, que sería la distribuida. Luego, más el 5773,16 de X. Y ya. Y el M3 es por el otro lado. Entonces sería menos 500 de X cuadrada. Menos el 8100 sobre 3.3 por X sobre 2 y por X sobre 3. Más la reacción, que serían 4863.33 de X. Esas serían las ecuaciones. Y entonces la parte de delta B sería la integral desde 0 hasta 1.3 del M1 de X por el M1 de X, más la integral desde 0 hasta 4.7 de M2 de X por M2 de X, más la integral desde 0 hasta 3.3 de M3 de X por M mayúscula 3 de X. Eso para delta B. Y para FBB sería igual, la integral desde 0 a 1.3 de M1 de X al cuadrado de X más la integral desde 0 hasta 4.7 de M2 de X al cuadrado de X más la integral de 0 a 3.3 de M3 de X al cuadrado de X, así. A ver, entonces, en qué parte de las ecuaciones de momento tenía la duda? Oh, es también usted, Manríquez. Creo que el problema era las reacciones, ¿verdad? Creo que sí. Oye, Manríquez, ponte bien. A ver, entonces, de las reacciones, ahí serían menos 1000 por, sería 1.3 más 4.7 más 3.3, así. ¿Qué dice? A ver, bueno, habían dicho que ya les había dado las reacciones, ¿verdad? Sobre 2. Ese sería, pero necesitamos... ¿Qué hice? Me comí todo. Así. ¿Por qué está eso así? Pero el brazo de palanca sería... Todo eso menos el 1.3, ¿eh? Eso. A ver, pero no lo metió ahí. A ver.
A ver, así sería el brazo de palanca para el 1000, el menos 1000. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí lo alcanzan a ver? 5. Menos el 810 por 3.3 entre 2 por, sería 4.7 más 3.3 entre 3 y más CY por 8. ¿Así? Ahí está tu, Manríquez. La reacción da en CY 4863. Ok, le faltó restar esa parte, sale. Y entonces la otra sería AY más CY menos 1000 por 9.3 la distancia, ¿verdad? Menos 810 por 3.3 entre 2. Sí, creo. ¿Es entre 2, Inge, o entre 3? Este es la pura área. Entonces, este es entre 2. Nada más que no tengo CY, aguántame. Sí, este sería solamente la pura fuerza. La pura fuerza. Por eso sería nada más el triángulo. Es decir, no el momento, sino la fuerza. Y da 5.773 del otro lado, punto 1625. Entonces creo que era este menos 1.3. Y bueno, en la tarea también, ¿verdad? Ese era. Ok. Entonces, hasta ahí tú, Manríquez, ¿está bien? Dale. Ok, entonces vamos a continuar. Sería grupo A. Reacciones, muy bien. Ok. A ver, vamos ahora a la parte de las columnas. La parte de las columnas. Entonces, nosotros vamos a conocer ahora, pues, cuál es el comportamiento de las columnas y necesitamos entonces primero definir lo que es una columna, definir el pandeo y definir la carga crítica de pandeo. Luego vamos a trabajar con una columna ideal y con columnas con diferentes tipos de apoyo que nos van a llevar un poco más a la parte real de cómo son realmente las columnas. Y finalmente vamos a tener un caso todavía más real, cuando la carga pues normalmente no es axial, es excéntrica y produce momentos y obviamente produce esfuerzos combinados. Entonces, pues vamos a empezar con la parte de la columna. Pero bueno, déjenme borrarle. Profe, ¿puede ponerlo del pizarrón para tomar foto? ¿Sí? Déjame nomás lo cambio. Oh, es que lo iba a borrar. Muy bien. Sale, ahí está. Ya me dices para borrarlo. ¿Dónde sí? A ver, ¿dónde no me veo? Ahora, porque luego me hacen memes, ¿eh? Ahí. Ya, profe. Sale.
No, está bien, porque luego ya ven que, oye, bueno, vamos a hacer un meme de un profe. No sean malos. Luego sale en la página, dije. Deben aprender a no hablar mal de las personas, ¿eh? Eso no vayan a decir que yo se los enseñé. Pero bueno. Sí, luego hacen memes como así en la página y todo eso. Y pues ya ves cómo luego hieren los sentimientos de otros. Pero pues está bien porque hay espacio donde comparar y entonces uno intenta pues hacer su mejor esfuerzo, ¿no? En lugar de decir, ah, ese no hace eso, bueno, pues nosotros buscamos la manera de hacerlo mejor y si tienen espacio o si tienen algo, pues que nos alcancen. Ya casi me alcanzan, ¿eh? Pero bueno, ya casi me alcanzan, ya casi son expertos, expertos en eso. Ok, entonces les decía, vamos a empezar con esas tres definiciones, Primero la columna. Nosotros vamos a tener un elemento así, largo, y que va a tener una sección muy pequeña en relación a su longitud. Entonces, esa es una columna larga, esbelta por la sección, y va a soportar únicamente cargas axiales, así. Solamente cargas axiales. Si es otro tipo de carga, ya no es una columna. Luego vamos a definir la parte del pandeo. Entonces vamos a tener una columna así, una columna que se va a pandear de esa manera, así como plátano. Precisamente a esa forma del plátano, ese es el pandeo precisamente, ¿no? La viga en un principio va a estar apoyada en sus extremos, le aplicamos una carga y entonces pues se va a deformar así. Entonces a esta deformación lateral es a la que vamos a llamar pandeo. Esta es la columna, tiene una carga axial y solamente tiene esfuerzos de compresión. Además está así muy larga en relación a su sección, es decir, es una columna esbelta o es un elemento esbelto. Luego tenemos entonces el pandeo y el pandeo tendría de esa manera. Cuando le aplican la carga, pues la columna se pandea de esa manera. Y nosotros vamos entonces a definir exactamente la carga que hace que la columna empiece a pandearse. Y esa sería entonces la carga crítica de pandeo. La carga crítica de pandeo, que le vamos a llamar así PCR. Entonces, esta carga
para esta sección que tenemos aquí, a ver, para esta sección que tenemos aquí, yo le puedo aplicar carga y la viga, la columna permanece recta. Pero hay un instante en que al aplicarle una cierta cantidad de carga, se empieza a pandear, miren. Entonces la carga, justo antes de que se empiece a pandear, esa va a ser la carga crítica. Y el pandeo, pues lo pueden ver, miren. O así, ¿no? Eso es pandeo. Y la presión que yo le hago en los extremos, pues son fuerzas axiales de compresión. Y entonces cuando yo se las aplico, pues la viga, la columna se pandea, miren. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una columna, tenemos un pandeo y tenemos una carga que produce precisamente ese pandeo. Y entonces, esa carga crítica va a ser el límite hasta donde la carga que yo le esté aplicando llegue. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se va a pandear la columna y no queremos pues que se pandee. No queremos que se pandee porque de ahí en adelante ya no sabemos en qué instante la columna va a colapsar, va a fallar. Entonces, pues vamos normalmente a evitar que no haya ese pandeo. Muy bien, entonces esa sería la parte de la definición de una columna, del pandeo y de la carga crítica de pandeo. Ahora, pues vamos a ver la columna ideal. La columna ideal. Esa columna ideal, entonces, va a ser con la que nosotros encontremos una expresión para definir la carga crítica de pandeo. Entonces, esa columna debe ser recta, perfectamente recta antes de la carga. El material va a ser o tiene que ser homogéneo, es decir, solo concreto, solo acero, solo madera, un material homogéneo. Y la carga se va a aplicar precisamente en el centroide. Esa carga es de compresión. Luego, el material se tiene que comportar de manera lineal y elástica, es decir, debe respetar pues la ley de Hooke. Y finalmente, el pandeo se da en un solo plano. El pandeo es en un solo plano. El pandeo, debido pues a una carga axial, es en un solo plano. A ver, ustedes tienen, bueno, no lo están viendo. Déjenme, me regreso. Esta columna que tengo aquí de ejemplo, tiene dos planos. Este es un plano el que ustedes están viendo y el otro plano es en esa dirección. Entonces se va a pandear solamente en un solo plano, solamente en una dirección. Entonces imaginen que tienen así la columna. Esa es la columna y va a estar articulada en los extremos. Y la carga que le vamos a poner es una carga axial. Así. Y entonces, si ustedes se fijan, yo le aplico la carga y la viga se pandea, la columna se pandea, miren. Y entonces pueden ver ahí por qué lado se está pandeando. Y solamente por un lado se pandea. Si la pongo ahí de frente, pues no van a ver cómo se está pandeando. Ya se está pandeando y ustedes no lo pueden observar. Entonces realmente se está pandeando por un solo plano. Miren. ¿De acuerdo? Y ese plano, pues es el plano más débil, es el plano donde tiene la inercia menor. Es decir,
cuando nosotros vamos a tener esta sección, por ejemplo, que la tenemos así definida, entonces tiene así una base y tiene una altura. Esta es la sección de la columna. Y nosotros vamos entonces a determinar a dos inercias, una alrededor del eje vertical y otra alrededor del eje horizontal. Entonces, la columna se puede pandear alrededor de ese eje y se puede pandear alrededor de ese eje. Y entonces, si ustedes se fijan aquí, este es el eje, este es el otro eje, y la columna se está pandeando alrededor de este eje. Aquí también, pero aquí la vemos de lado, ¿no? Igual aquí la vemos de arriba, y entonces podemos ver cómo la sección va a girar así o va a girar de esta manera. Entonces, por el lado de la inercia menor, pues es por donde va a pandearse siempre. Y nosotros vamos a trabajar entonces con ese valor, con la inercia menor, que sería que obtendríamos el valor más pequeño con el cual la columna falla. Ok. Luego entonces, nosotros vamos a relacionar la manera en cómo se deforma. Ya sabíamos nosotros pues que se deforma porque le aplicamos una carga axial, pero al darse el pandeo, puesto que va a haber un momento cuando la columna esté pandeada, aparece un momento que es el que produce esa deformación. Entonces nosotros podemos tener un radio de curvatura de esa manera, de cómo la columna se deforma. Entonces tendríamos algo así. Esta es la columna así deformada, y entonces va a haber un punto, así exagerado, un punto donde tendremos el radio de curvatura. Y este es el radio de curvatura, y la forma que tiene entonces es a lo que llamamos curvatura. Y esa curvatura la produce el momento, por eso lo relacionamos con el momento así sobre EI, pero es el momento interno, el momento que se está dando en ese punto donde la viga se está deformando. Entonces, pues ya habíamos visto nosotros esta expresión que se puede resolver con la segunda derivada de B con respecto a X es igual a el momento que produce la deformación sobre EI. Y entonces esta ecuación es la que vamos a resolver ahora. Al relacionar entonces la curvatura con el momento, tendríamos entonces el radio de curvatura, tendríamos el momento interno de la viga y el módulo de elasticidad y la inercia que sería alrededor del eje, la inercia que sería la inercia menor solamente. Y obviamente esa inercia es alrededor del eje neutro, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que esa segunda derivada con respecto a B, pues es igual a el momento. Para tener el momento interno, el momento que se está generando aquí cuando la columna se pandea, pues tomamos un segmento. Aquí podemos ver cómo esta columna, que está articulada en los extremos, se le aplica la carga y se pandea en doble curvatura. Entonces tomamos un segmento y en esa distancia X tenemos un desplazamiento V de la columna. Y bueno, en ese punto el momento sería pues P por el brazo de palanca, que sería V. Pero como el momento va en la misma dirección de M, pues entonces queda negativo. Esta es entonces la relación que hay entre la curvatura y el momento que se está generando, o el momento que está generando la deformación. Bueno, pues entonces lo escribimos así como una ecuación diferencial homogénea con coeficientes constantes. Y
Para eso, pues tenemos ya o tienen ustedes ya una solución, que sería una solución general como esta. Es decir, la curva elástica va a ser igual a C1 por el seno de este ángulo de P sobre I X, que es la solución general, ¿eh? Y luego C2 por el coseno del ángulo, que sería la raíz de P sobre I por X. Para tener la solución particular de esta columna que está doblemente articulada, pues necesitamos encontrar los valores de C1 y de C2, como lo hacíamos en la doble integración, ¿no? Solo que aquí usamos la solución general para resolver la ecuación diferencial. Ok, ¿y cómo encontramos C1 y C2? Pues a partir de las condiciones en la frontera, es decir, a partir de los valores conocidos de la función en los apoyos, que es lo que conocemos. Es decir, como la columna está doblemente articulada, entonces en estos extremos, la deformación vale 0, como lo había yo dibujado ahí en el pizarrón. Como está doblemente articulada, entonces en estos puntos el desplazamiento es 0. En este punto el desplazamiento es 0. Entonces, pues esos son dos valores conocidos de la función y que los podemos usar para encontrar las constantes. Entonces tendríamos bueno, me di para atrás o qué. Tendríamos así, cuando x es igual a 0, la deformación vale 0 y entonces pues C2 es 0. Y en x igual a L, la deformación también es igual a 0. Y nos quedaría entonces, como ya C2 es 0, pues nos quedaría así, C1 por el seno de la raíz de P sobre I por L igual a 0. Y pues aquí tiene que haber, bueno, primero se tiene que cumplir esta condición de igualdad. Y obviamente debe haber, pandeo en la columna. Entonces, si analizamos esta ecuación, y esta ecuación tiene que ser igual a 0, pues una de las opciones es que C1 sea igual a 0. Si C1 es igual a 0, lo multiplican por el seno y entonces se cumple la igualdad. Pero si C1 vale 0, significa entonces que la columna pues no se va a pandear, que va a permanecer recta. Y esa sería entonces la solución trivial que decía su maestro de matemáticas. Esa solución no nos sirve porque precisamente lo que estamos buscando es el pandeo. Entonces, pues no nos conviene para nada que C1 valga 0. Y la otra opción es que el ángulo, este ángulo que está aquí en radianes, pues haga que el seno sea igual a 0. Es decir, que este ángulo haga que el seno sea igual a 0. Y eso ocurre cuando el ángulo vale n por pi. Para n igual a 1 hasta n, que sería el número de formas o el número de curvaturas que tenga la columna. En nuestro caso, como es doblemente articulada, pues va a tener o una curva o va a ser de doble curvatura. Pero si ustedes se fijan, el valor más pequeño de n es 1 y entonces aquí me quedaría pi. Y eso me va a dar entonces, si despejo yo de aquí P, me va a dar una carga P, que es cuando la N es igual a 1, y que sería de todas las cargas posibles que hacen que la columna se pandee, esa sería la primera, y obviamente esa ya produce pandeo, entonces, pues esa sería nuestra carga crítica de pandeo. Esta carga crítica de pandeo entonces va a quedar así, pi cuadrada por el módulo de elasticidad, por la inercia alrededor del eje que genera la inercia menor sobre la longitud al cuadrado. Entonces, este valor me va a dar la carga crítica de pandeo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de esa parte.
lo que podemos hacer ahorita es saber exactamente cuál es la carga máxima que puede soportar la columna sin que se pandee. Sin que se pandee. Y bueno, pues la vamos a calcular, ¿no? Ahorita vamos a tener una columna ideal, que pues ojalá y se parezca a una que tengan en la vida real o que pues se pueda analizar, ¿no? O que se parezca, pues. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La columna, le decíamos, es una columna ideal y va a estar articulada, va a estar articulada en los dos extremos. Así. Y va a tener una longitud de 6 metros. Yo le puedo poner una carga máxima que soporte la columna. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues que la carga máxima sea menor o igual que la carga máxima de pandeo, que la carga crítica de pandeo. Entonces vamos a tener una sección así de un castillo normal de 15, no sé, 15 por 20 como una dala de concreto. Para eso tendríamos el F'(C) de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y entonces el módulo lo podemos calcular, el módulo del concreto lo podemos calcular con 14.000 de la raíz del F'(C). Bueno, entonces nosotros tendríamos que la carga crítica de pandeo sería pi al cuadrado por el módulo que es este, por la inercia menor sobre la longitud al cuadrado. Entonces la inercia la podemos calcular alrededor del eje horizontal y alrededor del eje vertical. Y entonces tendríamos la inercia alrededor del eje horizontal sería 15 por 20 al cubo sobre 12. Y la inercia vertical sería 20 por 15 al cubo sobre 12. Y con eso ya podemos entonces definir cuál es la inercia menor y calcular la carga crítica de pandeo. Tendríamos aquí así pi cuadrado por 14.000 de la raíz de 200 sobre 600 al cuadrado. Por la inercia. ¿Cuál es la inercia menor? ¿Cuál es la inercia de cada una de estas? ¿La horizontal o la vertical? Pues se ven iguales, ¿no dije? No. A mí me sale menor la inercia en B, en vertical. Sí, la inercia alrededor del eje vertical es la inercia menor, ¿no? ¿Cuánto le dio? 33.750. ¿Tanto? A ver, permítame. Ya, la dividí mal. Ah, ¿verdad? No sé si conmigo. ¿Cuánto le dio? 5.625. 5.625. Igual. Y la otra es mayor. Entonces aquí le ponemos la menor, 5.625. Y eso me da entonces la carga crítica máxima que yo le puedo poner a la columna sin que se pandee. El límite es este precisamente. Entonces, de ahí para abajo, lo que yo le ponga
pues va a hacer que la columna no se pandee. ¿Cuánto da todo eso? A mí me dio 30.532.53. Órale. A mí igual. 30,000, otra vez. A ver, espérame. 30,000. 30.532.53. Y esos son kilogramos. Ahora tenemos que hacer otra revisión. Esa es la carga crítica de pandeo. Y si yo le pongo 30,000, no se va a pandear. Pero tengo que revisar qué esfuerzo actuante está generando la carga crítica así sobre el área. Tendríamos entonces 30,532.53 sobre el área, que sería 15 por 20. Y entonces tenemos ahí un esfuerzo que le estamos transmitiendo a la columna, a la sección de la columna, si le ponemos esa carga. ¿Cuánto da esa división? Ciento 1.77. 101.77. Esos son kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y entonces podemos ver que si ¿Eso yo, que calculó como que dijo que era, Inge? otra vez, ¿Eso que calculó que dijo que era? el esfuerzo actuante, cuando yo le pongo la carga crítica de pandeo sobre el área, obtengo el esfuerzo actuante. El esfuerzo que va a recibir el material cuando yo le ponga la carga de 30,000. Entonces, ¿sí está bien este? Sí, Ok. Sí. Entonces, si se fijan, es menor que los 200. Entonces, con esta carga, con esta carga, esa sería la carga máxima que yo le puedo poner a la columna. Y obviamente no se va a pandear porque ese es el límite y tampoco va a fallar el material porque el esfuerzo que le estoy transmitiendo son 101 kilogramos sobre centímetro cuadrado y lo que resiste el material son 200. Entonces, pues de esa manera nosotros podemos decir que esa columna con esta sección, con esta longitud y con esta capacidad de carga a la compresión y este módulo de elasticidad soporta 30,532 kilogramos. Ah, y la columna pues no falla. ¿Tienen preguntas? Si nosotros, si nosotros analizamos la expresión de la carga crítica de pandeo, entonces pueden ver que si la columna es muy larga, la carga de pandeo va a ser
muy pequeña, es decir, se va a ocupar menos carga para pandear a la columna. Pero si la columna es muy corta, pues entonces se va a necesitar más carga, mucho más carga, para, para pandearla, para pandear la columna. Y igual pasa con la inercia, ¿no? Si ustedes aumentan la sección, pues entonces se va a ocupar más carga para, para pandear la columna. O si cambian el material, si aumentan el módulo de elasticidad, pues entonces eso les va a permitir que para poder pandear esa columna, la carga tiene que ser muchísimo mayor. Y entonces, pues sí se vuelve pues resistente su columna, ¿no? Lo único que tienen que checar es que no vaya a fallar el material. Que no vaya a fallar el material. Ok, ¿tienen preguntas? Ninguna. Muy bien. La otra parte que se puede generar conflicto, pues sería que fuera una columna de acero y que tengamos que calcular la inercia, ¿no? Que sería la parte más, no sé, probablemente más difícil, pero pues ustedes ya lo vieron eso, ¿no? De cómo calcular la inercia, incluso de cómo calcular el centroide de una sección, de cómo calcular el centroide de una sección, para a partir de ahí encontrar la inercia alrededor del eje horizontal o del eje vertical. No de X y Y, porque puede estar en cualquier dirección la columna, ¿eh? Entonces, pues normalmente trabajamos con la inercia mayor o con la inercia menor, no con la inercia en X y en Y. Vamos entonces a hacer otro ejercicio. Vamos a tener entonces una columna. A esa columna le vamos a tener aquí una longitud, por ejemplo, de 3 metros. Así. Y la sección va a ser una sección de acero que va a estar formada por, por dos placas. Así. Y tendría un esfuerzo permisible de 1520 kilogramos sobre centímetro cuadrado y un módulo de elasticidad de 2.039 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. 25. Así. Entonces, lo que tenemos que calcular primero, pues sería la inercia menor. Entonces, nosotros podemos ver que en este eje, la
la sección es simétrica, entonces yo puedo sacar la inercia alrededor del eje horizontal, que sería así 10 por 6 al cubo sobre 12 más 15 por 22 al cubo sobre 12. Y ya tengo la inercia alrededor del eje horizontal. Pero la inercia alrededor del eje vertical, en primer lugar, pues no sabemos en dónde va. No sabemos en dónde va. Y entonces tenemos que calcularlo primero. Y esa X entonces sería igual a, vamos a tomar como origen este punto, este sería el 0, 0, es el eje de referencia. Entonces vamos a tener el área de la primera sección, que sería 10 por 6, por la distancia que hay desde aquí hasta el centroide vertical, que serían 5, más el área de la otra figura, que serían 15 por 22, por la distancia que hay desde el extremo hasta el centroide de la figura más grande, y en ese caso sería 10 más 17,50, ¿verdad? Sobre el área, 10 por 6 más 15 por 22. Y eso me va a dar la distancia hacia donde está colocado el eje vertical. ¿Cuánto da? $15.58. A ver, los demás. Me dio lo mismo. Ok, 15.58. Esa es la distancia desde el extremo hasta donde va el eje vertical. Hasta ese eje vertical. Entonces ahora la inercia alrededor de ese eje vertical, pues se tiene que hacer con el teorema de los ejes paralelos, que sería así: la inercia va a ser igual a la sumatoria de la inercia de la figura 1 más el área por su distancia al cuadrado. Así. Esa es la tabla que hacían en el curso de estática, creo, ¿eh? Entonces, la inercia alrededor del eje vertical sería la inercia de este elemento, que sería así, 6 por 10 al cubo sobre 12 más su área, 6 por 10, por esa distancia al cuadrado. Esa distancia X es la distancia que hay entre el centroide de esta figura, del eje vertical, y el eje vertical de la figura compuesta. Y entonces sería los 15. Ándale, lo borré nomás. Lo borré, ya no lo puse, ¿verdad? Es Ah, esa, 15.58. sí, 15.58. Entonces sería a los 15.58 menos 5 o menos 10 sobre 5 al cuadrado. Esta distancia es la distancia que hay entre este centroide de esta figura y el centroide de la figura compuesta, que sería esta distancia. Entonces, todos son 15.58 y al centroide sería menos 5.
Ok. Luego, más la otra figura que sería, la base serían 22 por 15 al cubo sobre 12, más su área, 22 por 15 por la distancia al cuadrado. La distancia, de nuevo, ahora entre el eje de toda la figura y el eje de la figura que estamos analizando, de esta figura. Entonces, el centroide de esta está a 17,50. ¿Recuerdan? Por acá lo pusimos, miren. Entonces sería 17,50 menos los 15,58 al cuadrado, que sería esta pequeña distancia de aquí. Y entonces eso me daría la inercia alrededor del vertical. A ver, ¿tienen preguntas? ¿Tienen preguntas hasta ahí? Y entonces ya tenemos las otras inercias. Ya tenemos la inercia horizontal, ahora la inercia alrededor del eje vertical, ¿cuánto da? A mí me dio 13.952.39. ¿Alguien más? ¿Alguien más? 13,952.39. ¿Y la inercia horizontal cuánto les dio? 13.407.37. 13.407.37. ¿La otra o esa vertical? La vertical. A ver, a él le dio diferente, chéquenlo por favor. Lorenzo, Xiomara, Estefanía, Sánchez, González, Chaparro, Tony. Y 16 más. ¿Cuánto da la inercia? Y la horizontal 13.490. La horizontal sí me sale igual. 13,490 cerrado. Sí. Sí. ¿Te había dado más grande la vertical? Rivera, no, ¿verdad? ¿400 qué te dio la otra? ¿A ti? 407.37. Ah, ok. Chispas. A ver, ¿dónde está? ¿Es este? Sí. Tal vez la diferencia sea porque usted anotó 10 sobre 5. No sé si hayan hecho la operación así, pero debería ser 10 sobre 2, ¿no? Dije,
¿Y esa X está para qué la tiene ahí o qué? Bueno, ¿sí me escucha? Sí. Ok, porque se andaba descargando estos audífonos y ya no, de pronto los perdí. A ver, entonces, ¿cuánto les dio la otra inercia? Sí lo habían revisado ya, ¿no? A ver, sería 22 por 15 sobre 12 más 22 por 15 por 17.5 menos 15.58, eso al cuadrado. Al cuadrado. Más 6 por 10, no lo había hecho, me lo había hecho al revés. 6 por 10 entre 12, más eso sería el cubo. Más. Profe, el 15 de inicio no le puso cubo. Ahorita lo regreso. 6 por 10 por 15.58 menos 5. Ahorita se lo pongo, menos 5 al cuadrado. Y este de acá era al cubo. A ver, creo que así era, ¿verdad? A ver cuánto da eso. 14.000, ¿alguien dijo 14.000? A ver. A mí me dio lo mismo. Ok. Ok. Así no es. Igual a mí. ¿Cómo? También me da lo mismo. Ok. Y la otra sí les daba 13.490. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, Ingeniero, sí, ¿no era 15.58 menos 10 quintos? menos, no le escucho, menos, ¿No era 15.58 menos 10 quintos? Es que sí lo tenía apuntado. a ver, En la segunda, Inge. Bueno, ya al final. no, a ver, Igual. no son 10 quintos, es 10 entre 2. Si checan la figura, es 10 entre 2, Muy no bien. 10 quintos. A ver, era 10 entre 2. Es esta distancia, bueno, esta diferencia. Entonces este es 2. Así. Sí, por favor. Es que son los cinco que hay, del extremo, los 5 que hay del extremo a del extremo, pues no ven mi ratón. Ingeniero, ¿ese aquí estaba para qué es o qué? Lo que pasa es que la sección en esa dirección no es simétrica. Entonces necesitamos encontrar la posición del centroide en ese eje vertical. Entonces,
Para eso usamos la X testada, para encontrar la posición del centroide. Una vez que ya tengo el centroide, entonces la inercia es alrededor de ese centroide. ¿Sí? Eso es lo que pasó. Como la sección no es simétrica en ese eje, entonces el centroide pues no lo conocemos y tenemos que calcular la posición. Entonces la X testada es precisamente para calcular esa distancia. Muy bien, ingeniero, gracias. Sí, perdón. Esa parte, a ver, esa parte también creo que es de la última o la penúltima unidad de estática. Si no, en los libros que les dejé de Hibbeler, ahí en el libro de estática hay un capítulo para centroides y momentos de inercia, y ahí en ese pueden encontrar ese tema, ¿no? Para encontrar los centroides de las figuras compuestas. O es la misma, creo que en la tabla que hacía, no sé si en estática o en mecánica, en la tabla que hacían para encontrar la inercia, también encuentran la posición del centroide, creo. Inge, en la X testada, la segunda figura del 17.5 no es 12.5. No, porque tiene 15 abajo, no 5. Es 15 por 22. Es 15, ajá. 15, Entonces, 22 y el último 12.5, ¿no? Porque el centroide está a 2.5 del... ¿No? A ver, no, la X testada es solamente para la posición. El otro es la diferencia. A ver, déjame ver si alcanza mi audífono, creo que sí. A ver, este 1750 es desde el 00 que elegimos. De aquí a aquí son 10. Y hasta la mitad, como son 15, pues son 7.5. Ah, es 15, pensé que era 5. Ok, perdón. No. Es que este es la base, mira, 15 por 22 de alto. Ok, ya vi. Perdón. Así. Ok. Mira si alcanzo con este audífono aquí. ¿Qué tal? Pero no sé dónde se oye, si aquí o allá afuera. Bueno, vamos afuera. Ok, entonces sí está claro. Sí, ingeniero. Sí. Sí. Entonces ya tenemos la inercia menor, que era la horizontal, alrededor del eje horizontal. Entonces con esa calculamos la carga crítica de pandeo. Así tendríamos entonces que la carga crítica de pandeo va a ser igual a I al cuadrado por el 2.039 por 10 a la 6 por 13.490 punto, cerrado dijeron, sobre 300 al cuadrado. Y eso me da entonces la carga crítica de pandeo. Serían entonces el pi cuadrado por 2.039 por 10 a la 6 por 13.490 sobre 200 cuadrados.
¿Qué dice aquí? Oh, todo está arriba, miren. Así. ¿Cómo queda eso? ¿Cómo queda esta? Así. Chingle es mucho. Eso es mucho. A ver, me da 3.016.382. A mí también, Inge. ¿Sí? Ok, a ver. No lo escucho, no los escucho precio. Ok. Sale, entonces, a ver. Esa es la carga crítica de pandeo. Esa es la carga máxima que soporta la columna justo antes de pandearse. Ahora vamos a sacar el esfuerzo. El esfuerzo que me daría si yo le pongo la carga crítica, esta carga crítica, sobre el área. ¿Cuánto da el área? Era 10 por 6 más 15 por 22. Y eso me da 7.734 kilogramos sobre el centímetro cuadrado. Entonces, pues, antes de pandearse, la columna va a fallar. ¿Por qué? Porque el esfuerzo permisible, dijimos que era a 1520. Entonces, en ese caso, tengo que saber con qué esfuerzo la columna más bien el material de la columna va a fallar. Y entonces a ese le vamos a llamar carga por fractura del material, que sería el esfuerzo permisible por el área. Y el área era esto de aquí. Así. Y eso me da 592 kilogramos. Entonces, la carga máxima que le podemos poner es esta carga por fractura. Con el esfuerzo es 1520, no falla el material y obviamente es menor que la carga crítica de pandeo. Entonces, la máxima sería 592.800 kilogramos. Se supone que toda esa sección sólida es de acero y está sujeta pues a esfuerzos de compresión, por eso la capacidad. Pero si se fijan, la columna es corta, está pequeña pues, son 3 metros. En la otra que habíamos analizado eran 6 metros y entonces la carga crítica de pandeo era menor que la carga crítica por fractura y entonces se la podíamos poner sin que fallara el material. Recuerdan que nos daba 100 contra 200 del material. Entonces, la carga crítica de pandeo, pues, era la carga máxima que le podemos poner a la columna. Y en este caso, entonces, la P máxima, pues, va a ser igual a los 592 kilos. Esa sería la carga máxima que soporta esa columna. ¿De acuerdo? Dije una pregunta, me perdí de dónde salió el 1520, del esfuerzo permisible. Sí, del esfuerzo permisible que del material. A ver. Ok, muy bien.
Sí, sí, acá lo pongo en la pantalla. Es de los valores que conocemos del material, que sería el esfuerzo permisible y el módulo de elasticidad. Entonces, la carga máxima que soporta sin que falle el material es el esfuerzo permisible por el área. Y esa es una carga que va a soportar la columna independientemente de que se pandee o no. Esa es la que soporta sin que falle el material. Pero lo que estamos revisando nosotros es la carga crítica de pandeo. Y entonces es posible o que se pandee o que falle el material. Y de ahí nosotros vamos a tomar entonces la carga menor, porque esa va a ser que ni se pandee y que ni falle el material. Y esa sería la máxima que le podemos poner aquí a la columna. Muy bien, gracias, Inge. No, ¿de qué? Ok. Aguántenme un poquito, déjenme ver si cambio el micrófono porque esto se está descargando. Inge, Bueno, bueno. A ver, ¿sí me escuchan? No. Sí, Sí, profe. Inge. Ok. Vale, entonces con este le vamos a seguir porque el otro se está descargando. Primero lo conecto ahorita.
¿Se cayó mi sesión o qué? A ver, ¿sí me escuchan y todo? Sí. Ok, entonces, les decía, esa es la primera parte que tiene que ver con las columnas que son doblemente articuladas y que están sujetas a esa carga axial. Y de esa manera la revisamos. Entonces, ahora vamos a ir a otra parte que tiene que ver con los tipos de apoyo. Es decir que nosotros vamos a tener diferentes tipos de apoyo. Las columnas van a tener diferentes tipos de apoyo ya en la vida real, no nada más articulados. Aunque sí hay pues articulados, pero también existen mucho más otros tipos de apoyo, como las columnas que son empotradas abajo y libre arriba. Como esa columna que están viendo ahí que está en doble curvatura, pues también se puede hacer el análisis de la viga, de la columna, con la ecuación diferencial que relaciona, decíamos, pues la curvatura con el momento, y también se puede establecer el momento interno cuando la columna se deforma en la parte superior y en la parte intermedia, en un punto a una distancia X, pues tengamos también un desplazamiento, se puede saber cuánto vale el momento interno, el momento que está generando la deformación, y entonces escribir la ecuación diferencial y ponerla en la forma en la que se pueda resolver con la solución general. De nuevo, nosotros podemos tener ya con base en las condiciones en los apoyos, en este caso con las condiciones en el empotramiento, podemos tener los valores para C1 y C2, pero nosotros lo que nos interesa pues es analizar la parte donde al sustituir los valores de C1 y de C2 tengamos que checar esta igualdad que aparece aquí, que dice lambda coseno o delta coseno del ángulo. Delta coseno del ángulo. Esa expresión es la que nos va a servir a nosotros para encontrar el valor de P, que sería la carga crítica de pandeo. Y de nuevo hacemos nosotros el análisis, ¿no? Si delta es igual a 0, entonces la condición se cumple. Pero eso significa que la columna pues no se va a pandear, que va a permanecer recta. Y entonces de nuevo esa sería la solución trivial y no nos sirve. La otra opción es que precisamente este ángulo haga que el coseno sea igual a 0. Y cuando este ángulo es igual a n por pi sobre 2, entonces es cuando el coseno es igual a 0. Y entonces de esta expresión de la raíz de P sobre I por L, que es igual a n por pi sobre 2, nosotros tomamos el valor de n igual a 1, que sería la primera carga que hace que la columna se pandee, y entonces de ahí despejamos P. Y nos queda que esa carga crítica PCR sería pi cuadrada por EI sobre 4 por L al cuadrado. Y esta sería entonces la ecuación para encontrar la carga crítica de pandeo de una columna que está empotrada abajo y libre arriba. Y para los otros casos también se pueden escribir sus ecuaciones diferenciales y llegar pues a una expresión de carga crítica. Pero Euler entonces, obviamente él las describió, pero él decía pues que para poder considerar los diferentes tipos de apoyo, se podía considerar una longitud equivalente. Esa longitud sería, en el caso de las columnas doblemente articuladas, pues sería desde un apoyo hasta el otro apoyo, esa sería la longitud. Es decir, que K sería igual a 1.
y podemos entonces escribir una expresión así, con la longitud equivalente, que sería K por L, que nos va a permitir encontrar la carga crítica de pandeo para diferentes apoyos que tengan las columnas. Y Euler estableció, además de la longitud equivalente, esa longitud equivalente era a los puntos donde los momentos son iguales a cero, suponiendo que se estaba flexionando pues la columna. Y entonces, si ustedes checan la primera columna que es una doblemente articulada, si se deformara, pues entonces en los extremos, en los apoyos, es donde el momento vale cero. Y por lo tanto, esa sería la longitud equivalente para una columna doblemente articulada. Y bueno, pues estableció que K fuera igual a 1. En el caso de la columna doblemente empotrada, el momento cero es acá donde está la carga y vuelve a ser cero hasta el otro lado, más o menos con el doble de la longitud. Entonces, pues la longitud equivalente para esa columna sería utilizando K igual a 2. Para el caso de doblemente empotrada, también los momentos se pueden ser así, de esa manera, una curva, una gráfica de momento que haga que pase por esos puntos donde el valor del momento pues es igual a 0. Y Euler decía pues que en esa distancia la longitud equivalente podría ser 0.5 de la longitud total. En el último caso, pues cuando la columna está empotrada y libre y articulada arriba, pues también aquí el momento vale 0 y luego bajaría, luego subiría y llegaría a un momento negativo acá. Pero cuando pasa por el punto de la viga donde el momento es 0, pues ahí esa distancia sería más o menos el 70% de la longitud. Y entonces con esos valores se puede tomar en cuenta los diferentes tipos de apoyo. Solamente vamos a incluir entonces la K para tener o para considerar los diferentes tipos de apoyo. A ver si lo estaban viendo o no. Se dejó de compartir, Inge. Sí, que sí se veía. Pero sí se estaba viendo, ¿no? Así es. Sí, Inge. Ok. Oye, me había asustado. A ver, entonces, en este caso nosotros tenemos una columna que está doblemente articulada. Si esa columna fuera una columna empotrada abajo y libre arriba, lo único que tenemos que cambiar es el valor de la longitud equivalente. Si usamos la misma sección, entonces, pues la longitud equivalente cambiaría. Es decir, que esta columna fuera así, empotrada aquí abajo como una asta o como un poste y libre arriba, y que siga teniendo pues sus 3 metros. Lo único que vamos a hacer nosotros es... Profe, no se escucha nada. A ver, es que yo pensé que se veía desde allá, perdón. Ahora sí, ¿verdad? Ok. Sí. Ok. Entonces les decía, lo único que va a cambiar es aquí poner la K. Es decir, para esta columna que está empotrada y libre arriba, la K valdría 2. Y entonces todo nuestro análisis pues es válido. Y cuando calculemos la carga crítica de pandeo, entonces este se va a considerar como la longitud equivalente, que sería K por L, que sería 2 por los 300, y sigue, bueno, estando al cuadrado, ¿no? Es decir, que aquí solamente sería la longitud equivalente al cuadrado, y eso me va a dar una carga menor. Eso me va a dar una carga menor. Creo que la teníamos de... ¿Cuándo la calculé yo, verdad? ¿O sí? ¿No? Ah, sí, acá está. Entonces aquí
Aquí pues habría que esto multiplicarlo por K, que sería 2. Y entonces serían ahora 754. Antes eran 300, no, 3 millones. Antes eran 3 millones cuando no estaba doblemente articulada. Y ahora que está empotrada y libre arriba, ahora solamente serían 754 toneladas. A ver, eso es muy grande, eso es muy grande. Y habría que checar entonces cuánto es cuál esfuerzo es el que produce. Y ahora son 1933, que es mayor que 1520. Entonces, este valor de crítica, del esfuerzo crítico por fractura, pues es la carga que sigue siendo la máxima. ¿Sí? En ese caso, bueno, la columna tiene 3 metros, pero si fuera una columna más larga, pues entonces la carga crítica de pandeo sería menor. No sé, imagine, por ejemplo, que aquí le ponemos 8 metros. En lugar de 300 que fueran, en lugar de 300 que fueran 8 metros. Entonces van a ver cómo se va a reducir la carga crítica de pandeo. No, ahí serían 800. Así. Miren. Ya serían 106,000. No son ni 754, ni 3 millones. Ahora son 106,000 kilos, son 106 toneladas. ¿Por qué? Porque la columna ahora era de una longitud de 800 y estaba empotrada abajo y libre arriba. Eso me va a decir entonces esta longitud equivalente, que yo estoy considerando pues que la columna tiene una longitud equivalente de el doble de la longitud, puesto que es una columna que está empotrada abajo y libre arriba. Con esa misma expresión, por ejemplo, si la columna era doblemente empotrada, aquí le ponemos 0.5 y ya me da entonces acá 1.696.000 kilogramos los que soporta. O si es empotrada y libre arriba, pues entonces este valor sería 0.7. Pero eso es lo único que vamos a cambiar, no vamos a cambiar más. 0.7, así. Entonces ese ya me da 865.670 kilogramos perdón, los kilogramos que van a pandear a la columna. De cualquier manera, nosotros tendríamos que seguir revisando pues el esfuerzo. Si con esa carga crítica de pandeo, por ejemplo, cuando es empotrada y libre arriba, nosotros nos va a dar 271, miren. Entonces, el esfuerzo es menor que el 1520. Entonces, estos 106, este millón, 106,044, pues ya es la carga que le podemos poner. ¿Por qué? Pues porque en estos 106,000 se pandea y el material falla en 592,000. Este era el que tenemos para el material. Entonces, cuando la columna está empotrada abajo y libre arriba, va a tener una carga máxima, una carga crítica de pandeo de 106,000 kilogramos. Por lo tanto, este 106,000 sería el máximo, no este que tenemos aquí por fractura, porque ahí con esa carga no se va a pandear y obviamente nunca va a llegar a los 592,000. Entonces, esta sería, en ese caso, pues, esa sería la carga máxima que soporta la columna sin fallar, es decir, sin pandearse y sin que
falle el material. Y esa es precisamente pues la idea, ¿no? De que no se bandee y de que no falle el material, que aguante la compresión. Bueno. Entonces, pues mañana continuamos. Mañana continuamos con la parte de las columnas con la carga excéntrica, que es el otro tema. Por ahora descansen. Bueno, y yo también, ¿eh? Sí, Muy bien, gracias. profe. Sale, pues nos vemos mañana. Los exámenes no los alcancé a revisar, estaba haciendo más cosas y no alcancé, pero voy a intentarlo.